¿Qué tal, muchachos? Les saludo con el gusto de siempre. El día de hoy veremos un video en el cual resolveremos un ejercicio del diseño de experimentos de un factor. El ejercicio que vamos a ver el día de hoy fue tomado del libro de Análisis y Diseño de Experimentos de Humberto Gutiérrez Pulido. Este libro ustedes lo pueden encontrar en la biblioteca. Bueno, daremos inicio. Primeramente, quiero recordarles que el diseño de experimentos que vamos a ver el día de hoy pertenece a una familia de diseños para comparar tratamientos. En este caso solamente se analiza un tratamiento, pero se pueden tener algunos otros diseños en los cuales se van agregando bloques y dependiendo del bloque pues se va realizando un ejercicio en específico, como lo se puede ver en la tabla que se muestra en la pantalla. Es importante hacer mención que para este tipo de ejercicios se realiza también una prueba de hipótesis. La prueba de hipótesis nula nos dice que todas las medias son iguales y si esta se rechaza, aceptamos la hipótesis alterna, la que nos dice que al menos una de ellas es diferente. Muy bien, daremos inicio a la explicación del ejercicio. La tabla que se muestra en la pantalla, es un archivo de Excel y es importante hacer mención que los datos están presentados en esta tabla en la manera en que se fueron tomando en el orden original. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando nosotros hacemos un diseño, normalmente lo que se hace o lo que se debe de hacer es tomar los datos de manera aleatoria. A fin de cuentas estamos utilizando un muestreo aleatorio. En este muestreo aleatorio nosotros debemos de ir haciendo un mecanismo en el cual vamos a ir seleccionando la manera en que vamos a ir a realizar la recogida de datos. Bueno, esta tabla, la que se presenta aquí, es la tabla original, el orden en que se fueron tomando los datos, el tipo de cuero del ejercicio que vamos a resolver el día de hoy y bueno, y aquí está la observación que se tomó. Bueno, retomando un poquito lo del ejercicio, es recordar que este es el ejercicio que vamos a realizar el día de hoy y aquí está la tabla ya con los datos agrupados u ordenados. Bueno, lo que vamos a hacer, si tenemos esta tabla en la cual los datos están en el orden original, lo que vamos a hacer es que los vamos a ir ordenando de manera que se presenten como en esta tabla. Tenemos el tipo de cuero y las observaciones. Y bueno, se va a ordenar de la siguiente manera. Me voy con el primer dato. El primer dato me dice que es un tipo de cuero A y la lectura es 264. El siguiente dato es un tipo de cuero C y la lectura es 220. El siguiente dato me dice que es un tipo de cuero B y la lectura es 208. El siguiente dato me dice que es un tipo de cuero B y la lectura es 220. El siguiente dato es un tipo de cuero A y la lectura es 260. Y bueno, vamos a ir realizando esto hasta que terminemos con los 24 datos. Voy a avanzar un poquito el video de tal manera de que no nos demoremos haciendo este orden. Muy bien, continuando con la grabación, lo que vamos a realizar ahora, bueno, ya darle un poquito de orden a nuestra tabla. Aquí están las observaciones, aquí están los tipos de cuero, están ordenados y ahora lo que vamos a realizar aquí son las sumas. Vamos a presentar cada una de las sumas. Podemos utilizar la función de autosuma
simple y sencillamente arrastramos el valor o la fórmula. Posteriormente vamos a sacar los promedios. De igual manera, nos vamos a la función rápida. Bueno, aquí recorremos un poquito, tenemos cuidado en esta situación. Listo. Sacamos los promedios. Podemos redondear. Vamos a sacar el número de datos de cada uno de los renglones o de cada uno de los tipos de cuero. Podemos utilizar una función. La función se llama contar. Aceptar. Seleccionamos el rango. Nos da 6 datos. Arrastramos nuestra fórmula. Y posteriormente vamos a utilizar nuestra primera fórmula. Muy bien, antes de continuar con esto, voy a colocar en la parte superior las fórmulas a manera de irnos guiando y que nos vaya orientando cuáles son las fórmulas que vamos utilizando. Muy bien, en la pantalla ahora vemos que están las fórmulas que requerimos para continuar con nuestro ejercicio. Estas fórmulas ustedes las pueden encontrar en el archivo de la unidad número 3 que se les ha enviado con anterioridad. Aquí las pueden ver. Aquí están el resto de las fórmulas. Bueno, los vamos a ir explicando en el ejercicio. Lo primero que debemos de sacar es la media global. La media global se refiere a sacar el promedio de todos los datos. Y esto lo puedo hacer muy sencillo. Me voy a autosuma, le damos a la flechita, me voy aquí al promedio. Como es el promedio de todos los datos, selecciono todos los datos, le doy a aceptar y ahí tengo el promedio de todos los datos. Lo que puedo hacer aquí pues es nada más un redondeo. Y bueno, posteriormente me dice que el total de las mediciones aquí pues es nada más contabilizar todos los datos que tenemos. Puedo utilizar la misma fórmula que utilicé cuando saqué los valores de los datos de cada uno de los tipos de cuero, de cada uno de los tratamientos. La puedo escribir, contar, selecciono el rango y listo. Muy bien. Posteriormente, bueno, aquí me habla de la suma de los datos. Es la suma de todos los datos. Suma, selecciono todos los datos y aquí está la suma de todos los datos. Posteriormente voy a sacar esta columna, que es el efecto del tratamiento. Solo voy a poner aquí tratamiento. Para sacar este efecto, lo que voy a hacer es que voy a restar el promedio del tratamiento al promedio global. El promedio global es esta que está aquí. Muy bien, para yo poder arrastrar mi fórmula, lo que voy a hacer es que aquí le voy a dar F4, congelo y voy arrastrando mi fórmula y listo. Bueno, pausé un poquito el video y agregué esta otra fórmula, suma de cuadrados de todas las observaciones. Esto quiere decir que cada uno de estos datos, de los datos originales, lo voy a elevar al cuadrado y posteriormente lo voy a sumar. En Excel es muy fácil hacer este método. Nos vamos a funciones. Vamos a buscar, bueno, selecciono todo, busco una función que se llama suma producto. Lo que hace suma producto, bueno, pues es lo que acabo de indicar. Eleva al cuadrado cada uno de estos datos, o bueno, multiplica cada uno de estos datos por sí mismos y posteriormente lo suma. Entonces, me pide la matriz 1, selecciono los datos originales, la matriz 2. Nuevamente selecciono los datos originales y le doy a aceptar y aquí tengo ya mi valor. El objetivo de realizar estas operaciones es básicamente para nosotros poder llenar nuestra tabla nova. Aquí está nuestra tabla nova, aquí están las fórmulas que utilizamos para sacar la suma de los cuadrados.
Y ahora lo que vamos a realizar es precisamente esas sumas de cuadrados. Necesitamos sacar la suma de cuadrados del tratamiento, la suma de cuadrados del error y la suma de cuadrados total. En las fórmulas que tenemos nosotros aquí nos dice cómo sacar la suma de cuadrados del tratamiento. Es simple y sencillamente identificar cada uno de los elementos que tenemos que sustituir. En este caso me dice que es la suma de cada uno de los tratamientos elevado al cuadrado entre n, y a esto les voy a restar la suma de todos los datos elevado al cuadrado entre n, que es algo como lo siguiente. Bueno, aquí voy a abrir dos paréntesis y voy a ir elevando al cuadrado cada uno de estos elementos. Cierro mi paréntesis y voy a dividir entre 6 como me lo indica la fórmula. Cierro paréntesis y ahora mi fórmula me indica que es menos, abro paréntesis y me dice que es la suma de todos los datos elevado al cuadrado, que es este valor, y me dice que lo divido entre el número total de los datos. Posteriormente me dice que es la suma de cuadrados del error, pero para poder sacar la suma de cuadrados del error ocupamos la suma de cuadrados total, por lo que sacaremos la suma de cuadrados total. La suma de cuadrados total me dice que es cada uno de los elementos elevado al cuadrado y sumado. Entonces quiere decir que esto es igual al valor que obtuvimos hace un momento, y me dice que a esto le voy a restar, abro paréntesis, la suma de cuadrados total elevado al cuadrado, que es esto por esto mismo, y que lo voy a dividir entre el número de datos total. Muy bien, y la suma de cuadrados del error es la suma de cuadrados total menos la suma de cuadrados del tratamiento. Muy bien, ahora esto lo puedo redondear. Nada más les recuerdo que el redondeo es una manera de representarlo. Pero Excel, aunque nosotros estemos aquí en la casilla, a fin de cuentas yo puedo ver dos dígitos, pero Excel toma más de los dos dígitos. Normalmente está representado el número de dígitos que yo aquí le indique, pero Excel toma una cantidad muy amplia de decimales. Bueno, posteriormente vamos a ir llenando nuestra tabla ANOVA. Me brinqué un poquito y yo ya escribí mis datos que debe de llevar mi tabla ANOVA. Fuente de variabilidad, el tratamiento, el error, el total, la suma de cuadrados, los grados de libertad, el cuadrado medio, mi F calculada y mi F crítica. Voy a ir sustituyendo suma de cuadrados del tratamiento, yo ya lo tengo aquí, le voy a dar igual y selecciono la casilla. Suma de cuadrados del error, le doy igual, selecciono la casilla donde tengo el valor. Suma de cuadrados total, nuevamente igual, selecciono casilla y listo. Los grados de libertad, en mi archivo me indica que los grados de libertad del tratamiento es K-1. Solo recordarles que K es igual al número de tratamientos. En este caso nosotros tenemos 4 tratamientos, que son estos 4. Por lo tanto, K-1 es 4 menos 1. Posteriormente me dice que es N menos K. N dijimos que era 24 y K, estamos hablando de que son 4. Y por último tenemos los grados de libertad total, es N menos 1, 24 menos 1 y es igual. Muy bien.
El cuadrado medio es una manera muy sencilla de sacarlo o de entenderlo. Es que vamos a dividir la suma de cuadrados del renglón o la correspondiente entre sus grados de libertad, y aquí tenemos el cuadrado medio. Tenemos el cuadrado medio del tratamiento, el cuadrado medio del error. Para la f calculada vamos a dividir el cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error. Mi f crítica, esta la voy a obtener con una fórmula. Me voy a función, en todo, voy a buscar una fórmula que se llama distribución fin. Esta que está aquí, le doy a aceptar. Lo primero que me pide es una probabilidad. La probabilidad más común en este tipo de pruebas estadísticas o experimentos es de 0.05. Los grados de libertad 1 se refiere a los grados de libertad del tratamiento. Grados de libertad 2 se refiere a los grados de libertad del error. Bueno, yo en este momento los estoy escribiendo, pero igual puede ser que seleccione grados de libertad 1, selecciono la casilla, grados de libertad 2, selecciono la casilla, y aquí pues, de alguna manera lo estoy haciendo de manera automática. Bueno, aquí tengo yo ya lista mi f calculada y mi f crítica, con lo cual yo puedo ya de esta manera tomar una decisión. En el mismo archivo nos hace una sugerencia o nos indica cuándo es que nosotros podemos rechazar una hipótesis nula o cuándo es que nosotros la aceptamos. En este caso, los valores que obtuve me hablan de una f crítica de 3.10. Si esta f crítica me está indicando la división entre la región de rechazo y la región de aceptación, bueno, mi f calculada es mi estadístico de prueba, y si esta f calculada es mayor que mi f crítica, esto va a indicar que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, aquí está mi conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto no quiere indicar otra cosa más que el resultado que acabamos nosotros de obtener, y en base a nuestra hipótesis, si yo hubiera aceptado la hipótesis nula, esto querría decir que las medias son iguales, y esto a su vez querría decir que los tipos de cuero son iguales y que no existe ninguna diferencia entre utilizar el A, el B, el C o el D. Más sin en cambio, nosotros en el ejercicio, nuestra conclusión es que se rechaza la hipótesis nula, por lo tanto al rechazar la hipótesis nula aceptamos la hipótesis alterna, y esto quiere decir que al menos uno de los tratamientos es diferente. Eso es importante, que al menos uno de los tratamientos es diferente, porque en este momento no sabemos cuál es el que más nos conviene para nosotros tomar una decisión de cuál es el que vamos a utilizar. Simple y sencillamente sabemos que al menos uno es diferente. Muy bien, antes de continuar o llevarnos el ejercicio al análisis en que vamos a identificar cuál de los tratamientos es el que debemos de utilizar, cuál es el que nos daría los resultados óptimos, vamos a resolver este mismo ejercicio, pero ahora lo vamos a hacer con el método rápido que mismo Excel nos da la opción de desarrollarlo. Para ello solamente voy a recordarles que debemos de tener activo el análisis de datos. Este análisis de datos nosotros lo obtenemos cuando nos vamos a la pestaña de archivo, nos vamos al submenú de opciones, posteriormente nos vamos a complementos, y después de aquí nos vamos en administrar complementos de Excel, le damos en ir, y debemos de tener activa herramientas para análisis. Seleccionamos, yo aquí ya lo tengo seleccionado, le doy a aceptar.
Y si usted no tenía activada esta casilla, en este momento ya la va a tener activada. Me voy a análisis de datos. Me voy a seleccionar un análisis de varianza de un factor. Le doy a aceptar. Posteriormente me dice que seleccione el rango de entrada. Este rango de entrada se refiere a que seleccionemos los datos originales. Entonces voy a seleccionar las letras, desde las letras hasta los datos originales. Aquí es importante indicarle a Excel cómo es que tengo yo agrupados los datos, si los tengo en columnas o en filas. En este caso yo los tengo en filas. ¿Por qué? Bueno, pues aquí están los datos acomodados, o los tratamientos están ordenados en filas. Y le voy a decir que la primera columna es en donde se encuentran los rótulos. Bueno, aquí me dice que le seleccione primeramente el alfa. El alfa nosotros ya habíamos indicado que era de 0.05. Y posterior me dice que en dónde queremos que nos arroje los datos. Le voy a seleccionar que una hoja nueva, le doy a aceptar y listo. Aquí ya tengo mi análisis. Esta tabla que se encuentra aquí es la misma que nosotros acabamos de desarrollar, aunque en el desarrollo que nosotros presentamos nos vamos paso a paso y vamos viendo cómo es que aplicamos cada una de las fórmulas. Si ustedes pueden ver, este valor, este F crítico, es el mismo que nosotros obtuvimos en el análisis que desarrollamos. Tengo 3.10 y esto yo lo redondeo, me va a dar 3.10 y todos los demás datos son los mismos. Esta es una manera de corroborar que nuestro ejercicio está bien desarrollado. En este momento acabamos de terminar el análisis que podemos realizar en Excel. Podemos hacer las gráficas de los supuestos del modelo en Excel, pero sería un poco complicado desarrollar estos supuestos del modelo en Excel, por lo que lo vamos a realizar en Minitab. Para yo poder trabajar en Minitab necesito los datos originales, los 24 datos. Le voy a dar copiar, me voy a Minitab, le voy a dar pegar. Muy bien, aquí ya tengo el orden, los cueros, los datos observados, los resultados de los datos observados. Tengo los 24 datos y estamos listos para realizar el análisis. En la parte superior, en estadísticas, me voy a Nova, un solo factor. Y bueno, ya aquí es importante que yo le diga que los datos yo los tengo ordenados en columnas, que es lo que en este momento está seleccionado. Y posteriormente me voy a donde dice respuesta, selecciono, y estas respuestas son los datos observados o los resultados de nuestro experimento. Le doy doble clic en donde dice factor, selecciono el cuero, doble clic y ya lo tengo aquí. Bueno, en opciones yo pudiera cambiar el nivel de confianza. Este nivel de confianza, en este caso lo tenemos del 95%. Si ustedes observaron, cuando le dimos los datos de alfa, le dimos un alfa de 0.05, que es el completo de la proporción, hablando ya en probabilidad del 100% de la proporción. En este caso, si nosotros que lo deseamos así, podemos modificar este nivel de confianza. Lo más común es que ese nivel de confianza se mantenga en un 95%. El tipo del intervalo de confianza, bueno, pues es un intervalo bilateral. Le vamos a dar a aceptar. Aquí en comparaciones, nosotros estuvimos trabajando el método DoNet en clases. Nos vamos a DoNet. Y como lo habíamos comentado, cuando estamos trabajando con el método DoNet nos dice que nosotros debemos de tener un factor control. Aunque el ejercicio no nos habla de un factor control, nosotros habíamos definido que el factor control iba a ser el control o el tratamiento A. Nosotros podemos seleccionar cualquier otro tratamiento. En clase definimos que era el grupo de control A.
Y posteriormente, en los resultados, yo le puedo decir que me agregue una gráfica del intervalo, información de la agrupación, y le voy a seleccionar que también me arroje resultados de las pruebas. Le doy en aceptar. Y en las gráficas, bueno, la gráfica de intervalos es muy importante porque en ella vamos nosotros a observar cuáles son los tratamientos que tienen una diferencia significativa. Entonces vamos a verificar que esté seleccionada. En estas gráficas de residuos vamos a seleccionar la gráfica individual, la gráfica de probabilidad normal. En las residuos contra ajustes también vamos a seleccionar residuos contra orden. Le damos a aceptar. En resultados lo vamos a dejar como nos lo da por default. Y en el almacenamiento, bueno, pues tampoco nos interesa hacer ningún cambio. Entonces lo vamos a dejar como nos lo presenta por default. Le damos a aceptar. Bueno, aquí están las gráficas. Y en la ventana de sesión están los resultados. Voy a regresarme un poquito a la ventana de sesión. Y nosotros podemos ver que nos habla de que son 4 los factores que se están utilizando, que son los cueros, y que esos 4 factores son el A, el B, el C y el D. Aquí tenemos nuevamente nuestra tabla NOVA. Voy a hacer solamente un pequeño análisis de lo que es cómo interpretar el valor P. Si nosotros seleccionamos un alfa de 0.05 y este valor P me da menor a 0.05, quiere decir que la hipótesis nula se rechaza. Si ese valor P fuera mayor que 0.05, esto querrá decir que la hipótesis nula se acepta. Esto es muy importante porque en muchas ocasiones en los software normalmente nos arrojan el valor P y debemos de tener la capacidad de interpretarlo. Nosotros podemos sacar este valor P también en Excel. En este momento no me quiero centrar en la manera de cómo hacerlo, pero decirles que nosotros podemos sacar ese valor P también. Muy bien. Posteriormente nos da un resumen del modelo. Tampoco me voy a centrar en esto, pero aquí hay algo pues que sí me interesaría que lo supiéramos. Cuando nosotros vimos en la unidad de intervalos de confianza, quiero decirles que esa unidad es muy útil en este tipo de ejercicios, puesto que esos intervalos de confianza aquí se les da una aplicación muy importante. Primero nos da los tipos de cuero, nos da el número de datos que hay en cada uno de los tipos de cuero, nos da la media, la desviación estándar, pero aquí nos da los intervalos de confianza a una confianza del 95%. Estos intervalos de confianza están representadas en una de las gráficas que nosotros seleccionamos, es esta gráfica que está aquí. Y es muy importante que elaboremos esta gráfica, pues en ella nosotros nos damos cuenta de qué relación hay entre cada uno de los tipos de cuero o de nuestros tratamientos. En este caso son los tipos de cuero, pero se puede utilizar, o bueno, dependiendo del tratamiento que estemos utilizando, llámele como se le llame. En esta gráfica nosotros vamos a observar si existe una relación, o mejor dicho, no relación, si existe una diferencia significativa entre los tipos de tratamientos. En este caso, para entender lo que he tratado de explicar, si ustedes observan el tratamiento A, el tipo de cuero A, lo que nosotros tenemos en este tipo de cuero A es que se encuentra muy alejado del B, del C y del D. Si estos tipos de cuero o estos intervalos se traslapan, ¿qué es traslapar? Quiere decir que se encimen. Si estos tipos de cuero se traslapan, quiere decir que no existe una diferencia significativa entre ellos, pero específicamente este tratamiento A no se traslapa ni con el B, ni con el C, ni con el D. Quiere decir que este
significativamente representa una diferencia. Este tipo de cuero B se traslapa con el D y quiere decir esto que entre B y D no existe una diferencia significativa. Pero el tipo de cuero C se traslapa con el D y ¿esto qué quiere decir? Pues que entre C y D no existe una diferencia significativa. ¿Pero qué es una diferencia significativa? Ya lo habíamos comentado un poquito en clase. Una diferencia significativa quiere decir que con el paso del tiempo se va a notar los beneficios de haber utilizado el A o el B o el C o el D. Porque aparentemente aquí con las medias pues podemos decir, bueno, posiblemente no exista una diferencia muy grande, pero estadísticamente aquí nosotros podemos identificar las diferencias significativas. Esto quiere decir que a largo plazo nos van a dar los beneficios que nosotros estamos esperando. Y bueno, en este caso, como ya lo habíamos comentado, el tipo de cuero A es el que manifiesta una diferencia significativa. Recordarles que el ejercicio nos habla de que son tipos de cuero, lo que se quiere es mejorar un calzado y para este calzado se hicieron experimentos para los tipos de cuero. Se pasa sobre una superficie abrasiva y después de cierto tiempo, de cierto número de pasadas sobre la superficie abrasiva, se pesa y se identifica cuál es el tratamiento que pesó más o el tipo de cuero que pesó más. Se registran los datos y posteriormente pues es este análisis. Aquí lo que nos interesa es identificar cuál es el que se quedó con mayor peso. El que se haya quedado con mayor peso quiere decir que es el que aguantó más las pasadas abrasivas. En este caso nosotros podemos observar que el tipo de cuero A es el que mejor resultado nos da, por lo tanto aquí lo seleccionamos. Si se diera el caso de que en la parte superior yo tuviera, por ejemplo, si el tipo de cuero B estuviera en la parte superior traslapándose con el A, yo aquí mi criterio sería algún otro, o sea, ya no sería tanto el elemento que yo quiero evaluar, el elemento que yo estoy comparando, sino más bien, si yo sé que A y B me dan el mismo resultado, pues entonces me iría por una cuestión económica, por una cuestión de cuál es el mejor proveedor, posiblemente por una cuestión de apariencia. Entonces yo pudiera en este momento seleccionar mediante otro criterio y no tanto por los resultados que me vaya a dar. Bueno, esto es en el supuesto de que B se encontrara en la parte superior traslapándose con A, pero en este momento no es el caso. En este momento quien ganó o el que mejor resultados nos va a dar es el tipo de cuero A. Posteriormente, bueno, aquí tenemos más información. Me dice que en la prueba Dunet mi factor control es el A, me da algunos datos y bueno, y aquí ya me empieza a hacer un análisis de esos resultados que yo le pedí en cuanto a la prueba Dunet. Pero esta prueba Dunet también la tengo yo en una gráfica. Es esta gráfica que se encuentra aquí. El ejercicio Dunet nosotros lo resolvimos en clase, matemáticamente, nos fuimos paso a paso y obtuvimos los resultados. Nosotros nos dimos cuenta en los resultados que obtuvimos que todas las pruebas Dunet se rechazan. Esto quiere decir que A y B tienen una diferencia significativa, que A y C tienen una diferencia significativa y A y D tienen una diferencia significativa, y esto nosotros lo podemos confirmar en esta gráfica de intervalos, pero también la gráfica Dunet que Minitab nos presenta también nos lo confirma. Si no existiera una diferencia significativa, este intervalo pasaría sobre el 0 y eso querría decir que no existe una diferencia significativa, más sin en cambio todos los intervalos de las tres comparaciones posibles
están fuera del cero, lo cual nos indica que existe una diferencia significativa. La diferencia más grande que podemos encontrar es A y B, y esta también la podemos nosotros notar en nuestra gráfica de intervalos. El intervalo de A está muy alejado del de B, y de hecho es el que más alejado se encuentra, y esto es lo que nos hace notar en la prueba de UNE. Posteriormente, es importante hacer notar o recalcar que las siguientes pruebas que vamos a analizar las cuales se refieren a los supuestos del modelo. Sí, los supuestos del modelo son tres. Es una prueba de normalidad, una prueba de independencia y la otra prueba es la de varianza constante. Para esto nosotros debemos de desarrollar una gráfica para cada una de las pruebas. Minitab ya no las arroja. En estas gráficas nosotros podemos ver la normalidad y aquí nosotros la podemos confirmar. Para lo cual les voy a pedir que hagamos un análisis del archivo que les envié de la unidad número 3, en la cual nos va explicando qué quiere decir esa prueba de normalidad. En este momento solamente me voy a centrar en decir cómo es que se debe de observar la gráfica para decir que el supuesto se cumple. El supuesto de normalidad nosotros podemos decir que se cumple cuando los datos en la gráfica normal se apegan a una línea recta como la que se muestra en la pantalla. Para el supuesto de varianza constante se apega y se cumple este supuesto cuando la gráfica cumple con esta forma que tiene la gráfica que se muestra en la pantalla. Solamente voy a resaltar o a remarcar que este dato se encuentra muy alejado, pero como es solamente un dato, se puede hacer una discriminación de él. Y más bien lo que tendríamos que hacer, si nosotros somos las personas que estamos encargadas de realizar el experimento, hacer un análisis de qué pasó con este dato. Esta muestra en qué momento se tomó, quién estaba de operador, en qué línea de producción fue, qué material había. Podemos hacer un análisis de por qué este dato está tan alejado. Debería de haber estado un poco más pegado al a su grupo de datos. Bueno, también en el archivo nosotros podemos encontrar una explicación de cuándo es cuando se cumple el supuesto de varianza constante, cuándo es cuando no se cumple este supuesto, no se cumple cuando se tiene los datos dispersos de la manera en que se muestra en esta gráfica, que nos dan una forma de cometa o embudo. Ahí es cuando el supuesto no se cumple. Y bueno, y posteriormente el supuesto de independencia, tenemos la otra gráfica, que son los residuos contra el orden. Y en este supuesto de independencia, para que se cumpla, simple y sencillamente se debe de ver pues, que los datos están tomados de manera aleatoria, no debe de seguir ningún orden. Como en estas gráficas, aquí nosotros podemos ver que se presenta un orden, acá podemos ver que se presenta otro orden, y como que los datos están ordenados. Entonces, para que se cumpla el supuesto de independencia, quiere decir que los datos deben de estar de manera aleatoria, los valores se deben de encontrar de manera aleatoria, y aquí estamos cumpliendo con estos tres supuestos. Si estos tres supuestos no se cumplen, quedará decir que tenemos un error en la toma de los datos. Pueden presentarse diferentes errores. Yo les recomiendo que para observar estos errores leamos el libro de Gutiérrez Pulido, el de Control Estadístico de la Calidad y 6 Sigma. Ahí vienen algunas maneras de identificar, o nos da algunas ideas de cuáles pudieran ser los errores que se pueden cometer cuando se capturan los datos, y que no tenemos, puede ser a lo mejor pues la precaución de registrarlos, de tomar las lecturas, o simple y sencillamente pues la honestidad de capturar los datos tal y cual son.
pues quedo a sus órdenes para cualquier duda. Les dejo el ejercicio, les dejo el video. Espero que lo practiquen, que este video les quede como a manera de apunte para sus memorias, y que si hay alguna duda más, pues quedo a sus órdenes. Y pues bueno, cualquier comentario, pues quedo a sus órdenes. Hasta luego y muchas gracias.